Hello, my name is Siddhartha Turuk. I go by Sid, and I'm a community health outreach worker at Tiburcio Vasquez. My name is Ivan De Leon. I work at Tiburcio Vasquez as a community health outreach worker. Hola, mi nombre es Nancy Respaldiza. Soy promotora de salud de la Clínica Tiburcio Vasquez. Hola, mi nombre es Silvia Suárez y soy promotora de salud. Mi nombre es Beatriz Gómez y soy promotora de la Clínica Tiburcio Vasquez desde hace 8 años. Hola, buenos días. Mi nombre es María Carmen Higuera. Soy promotora de salud de la Clínica Tiburcio Vasquez desde 2021. My journey with TVHE started in 2020 at the beginning of the pandemic. I started as a COVID-19 contact tracer and case investigator. En un principio fue muy difícil para las personas, pero conforme se fueron involucrando, aprendiendo y buscando la información necesaria y los recursos, fue disminuyendo sus preocupaciones. Había momentos en que no tenían para comer o no tenían un lugar un sitio, un centro de salud donde ir a acudir. Entonces nosotros pudimos apoyarlos como comunidad, de buscarles un recurso. I think Tiburcio has been very helpful in guiding the community through the pandemic, looking out for the community as a whole, providing things such as COVID self-test kits, masks, advice on when and where you can get vaccinations for free as well. Tuve el honor de poder estar en las primeras vacunaciones. Eso fue algo histórico para mí. Access to vaccines sometimes depends, even though they were free, dependent on health providers, and sometimes they didn't have health coverage, and anyone is welcome to go to those sites. Visitamos puerta a puerta a familias que tenían COVID, llevando comida, trabajando con la coalición. Resiliency means to me the ability to not only have strength, but to adapt in times that are difficult. Although many people were isolated from each other, I saw a lot of families stepping up. La resiliencia para mí es todo. Pienso que va de la mano con ser humano, con ser humano, ¿no? Es adaptarse a circunstancias que uno no veía venir, ¿no? Es una adaptación rápida, tener algo de flexibilidad. La resiliencia, tenemos que empezar desde la aceptación de lo que está pasando. Esto nos ayuda mucho, que aceptemos lo que está pasando para así buscar un cambio y buscar salir de la situación. My favorite part of the picture was a performance, folklórico, so that a cultural performance that we were able to have at the event, and just being able to show not only just the youth but the entire community as well. It's important to express yourself and be able to have art and dance in times of hardship. Forma resiliencia porque esta persona usa todo el tiempo su cubrebocas. Ella es una cuidadora de niños. Siempre tienen que tener todo bien limpio y limpiar todo con sanitizer y también proteger a los niños para ella también ha sido difícil porque cuando se enferma un niño, ellas han tenido que a veces cerrar el daycare. También no les entra igual la entrada de dinero como tiene que ser, entonces también ayuda y también ha buscado ayuda de recursos que ofrecemos en la comunidad, como por ejemplo Forcis, la familia, otros recursos que ellos también tienen. This photo shows resiliency because it kind of demonstrates that the world doesn't stop, the world's problems don't stop just because of the pandemic. You could argue that the main purpose of a clinic is to provide healthcare services, but I think
one thing that sets TVHC, apart is that it tries to work with the community in various aspects. Obviously, car break-ins isn't something the clinic itself can help with, but it just demonstrates that there's so many things going on in the community that help build resilience. All these things accumulate and help build resilience within our community. En esta fotografía podemos observar un par de chicas vendiendo raspados, churros, entre otras cosas. A simple vista, pues uno no sabe ni puede observar la resiliencia, ¿verdad? Pero conociendo o platicando corto con ellas, me di cuenta que tienen una resiliencia, un nivel de resiliencia alto, debido a que ellas no se quedaron ahí nada más, sino vieron la manera de sobresalir y usaron su creatividad para sobrellevar y sobresalir. Esto es una historia bonita, que a raíz de de un suceso pues inesperado y no del todo bueno, pues resultó y es una historia feliz. El señor Vicente manifestó que antes de la pandemia él trabajaba, él ayudaba en autoservicios, ayudaba a acomodar cochecitos de carros. En la pandemia él tuvo mucho temor porque él es de una edad avanzada, cerca de 80 años, su esposa también, y sentían que ya no había salida. Estaban viviendo los dos señores en un cuartito, y ahora después de la pandemia descubrió que recolectando reciclaje él podía salir adelante y podía con mucho esfuerzo salir de las 6 de la mañana a recoger los botes de basura y buscar el reciclaje, los vendía y puede ayudar a su esposa que no puede salir. Está siendo muy resiliente con su familia. De la foto, ahí están los trabajadores trabajando, y antes pues tenía miedo la gente de salir, de contagiarse, tenían que estar de 6 pies, y ahorita pues ya hay más libertad de juntarse más cuando hacen sus lonches, pues ya se unen más. Que uno como promotora está ayudando a la comunidad, a las comunidades que son más débiles, que no tienen los recursos, y uno va y le lleva ayuda a la comunidad, reparticiones de comida, o le lleva muchas otras ayudas. To me, it's very meaningful work because, not only do I like to work with people, but I'm someone who grew up here in this community, and so it's very rewarding to be able to work with fellow community members and people who, lots of parts of my identity resonate very deeply with. No estamos solos, siempre la familia, la comunidad se convierte en tu familia muchas veces. Recibir ayuda y poder dar ayuda a otros hace que la resiliencia sea mucho más fácil. Una comunidad resiliente está socialmente conectada para resistir las adversidades y buscar la recuperación. Pues no importa las circunstancias que estemos atravesando, que siempre hay nuevos caminos, nuevas salidas para salir adelante con apoyo de uno mismo o de la comunidad o de nuestros vecinos. Siempre hay una nueva luz para cada ser humano.